Bienvenidos todos a Historias Fantabulosas. El lugar donde el espacio, el tiempo y la vida misma se entrelazan en formas que desafían toda lógica. Prepárate para viajar hacia un terreno desconocido. Un lugar que habita entre la ciencia y la superstición, entre tu miedo más profundo y la curiosidad que nunca acaba. Un espacio infinito como el universo y tan salvaje como tus pesadillas más profundas. Este es el momento. Este es el lugar. Prepárate para escuchar Historias Fantabulosas. Después de la Tercera Guerra Mundial, todas las naciones del mundo acuerdan 50 años de aislamiento estricto entre sí para prevenir conflictos adicionales. 50 años después, México sale del exilio, solo para descubrir que nadie más se aisló. Sus campos están vacíos, páramos blancos sembrados con la sal de los años largos. Por todos los kilómetros que pueden ver, no ven nada más que un mundo interminable. Esto debería alegrarles, pensarías. Pero hay algo corriendo por el aire, un viento levantándose en los cielos. Tal vez pueden saborearlo. Quizás por eso lloran. Pueden sentir su abandono. El mundo observa porque sé que no soy los únicos ojos. Desde nuestras torres en el mundo lejano, vemos a los puntitos deambular, pequeños ácaros juntando valor para salir de sus búnkeres. Mira cómo les da la luz. Mira su bandera ondear alta en las tierras abiertas. México, creo. Hace mucho, mi familia era chilanga. Siento algo de tristeza por ellos. Las puertas del cielo se han cerrado. Nuestro mundo se va, y nuestras despedidas casi agotadas. Pero míralos venir. Mira esa tierra devastada por la guerra, toda café y revuelta, pedregosa y salvaje. Míralos buscándonos. Mira a los pequeños caer en confusión. Y si escuchas mis palabras y percibes cierta amargura en ellas, pues no fingiré ocultarla, güey. La guerra me quitó mucho. Todo lo que amaba se ha ido. Pero así es la guerra. Y así fue la guerra chilanga. Y si oyes mis palabras y mis palabras hacen eco en la quietud de las tierras desiertas, déjame explicarte. Porque tienes mala suerte, quizás incluso eres un escuincle, nacido inocente, condenado a morir. Por eso mereces algún consuelo. El consuelo es todo lo que puedo darte. Cuando la guerra terminó, la mitad del mundo había muerto. Sus gritos y sombras químicas persiguieron la paz, y las pláticas que se llevaron a cabo fueron falsas. Sabíamos que este mundo estaba acabado. ¿De qué servía desmantelar bombas cuando el conocimiento permanecería para siempre? Teníamos que irnos. El sol se estaba calentando más, los días pasaban más rápido en el silencio de enterrar a los muertos. Teníamos que largarnos, mi compa. Después de que terminó la guerra, los países que quedaban tomaron una decisión muy difícil. Nos unimos después de la semana de Lucifer. Esa fue la semana donde una nueva bomba caía cada día. Decidimos que todo tenía que terminar. Para que la humanidad sobreviviera,
tendríamos que abandonar nuestro hogar humano. Esto lo acordamos con el corazón pesado. Y apretamos los dientes y negociamos con los chilangos. Si estás leyendo esto en medio de las llanuras solitarias, entonces debes saber que negociamos con tus jefes. Les dimos todo lo que querían, aplacamos sus caprichos, suplicamos y rogamos de todas las formas correctas por un solo favor, que todos nos aisláramos durante 50 años. Los chilangos pensaron que habían ganado. Ustedes nunca pudieron aceptar la idea de perder, ni siquiera de negociar. Así que aceptaron. Pensaron que en la oscuridad, con todo el mundo fragmentado, se volverían aún más poderosos. Y tal vez lo han hecho. Pero los habíamos engañado. En esos 50 años que se habían enjaulado, nosotros trabajamos libremente en la creación de enormes naves para sacarnos de este planeta moribundo. Los cánceres están aumentando. La mayoría de las tierras están muertas, estériles como tantas mujeres que se acobardaron en los búnkeres finales. La mayoría de las tierras están muertas, igual que esas mujeres. Igual que mi único amor. Y hemos construido grandes torres en los bolsillos de vida que aún quedan. Grandes agujas hacia los cielos albergan nuestras naves siempre listas. Y ahora, cuando las noches llegan frías y la escarcha cargada con los fantasmas de los muertos, y la pesada sensación del tiempo que se acaba, hemos completado esas naves. Nos preparamos para el viaje que viene. Justo cuando ustedes han despertado. Así que ahora mira cómo se estira la Ciudad de México. Mira cómo la tierra se extiende en una meseta solitaria. Escucha el silencio y respira el aire abundante. Me pregunto cómo se siente. ¿Qué nervios deben tener? ¿Nos están buscando? ¿O hay solo confusión o incluso conocimiento? El mundo gira en silencio. La edad se ha llevado mi cabello, mi salud y mis sueños, pero no se ha llevado ese fuego y ese odio que la guerra ha forjado. Escucho la quietud. Siento las sombras de la gran torre. Está oscuro aquí, un suave crepúsculo morado rociado sobre una acogedora idea de esperanza. Siento el retumbar de los motores al encenderse, escucho a la tripulación anunciar que la prueba ha sido un éxito. Nos iremos pronto. Me iré y dejaré atrás mi hogar. Pero en los días que quedan, miro y contemplo. Los campos se mecen con el viento de la noche. La luna está más lejos de lo que jamás ha estado. Las estrellas cubren lo negro. Hay una soledad sobre la tierra. Las puertas metálicas suspiran. Los chilangos salen desconcertados. Prueban sus celulares pero nadie contesta. Mira qué largas son sus sombras. Míralos buscar ese amor de vecindario. Me pregunto qué piensan. Me pregunto si saben. Las naves partirán pasado mañana. El sol se comerá esta tierra. Hemos quemado toda nuestra inteligencia y no hemos dejado esperanza sobre a dónde iremos. Que los chilangos se queden con este planeta. Que la temperatura suba y los envuelva. Tal vez su sudor detenga sus lágrimas. Pero que se queden con este mundo. Han luchado tan duro por él. Y que miren al cielo mientras nos vamos. Míralos mirar con esperanza la maravilla de las estrellas fugaces. Déjalos desear una buena vida y contacto lo antes posible. Dal su esperanza, viejón. Es todo lo que tienen.
La idea era ingenua. Tan ingenua que ni siquiera imaginamos que funcionaría. Ahora imagina nuestra sorpresa cuando sí lo hizo. Me bajo de un jalón el caballito de plástico lleno de tequila que traigo en la mano y lo aviento al basurero mientras salgo de la cantina. La pasante que me asignaron, una morrita nueva, viene detrás de mí tambaleándose con un montón de libros en brazos. Me río por lo bajo y espero a que recupere el equilibrio antes de seguir caminando. Cruzamos juntos el puente de la Revolución, un coloso de concreto que se erige donde antes estaba el viaducto Miguel Alemán. El viejo puente fue destruido durante la guerra, esa que arrasó con todo el mundo. Han pasado 50 años desde el Maelstrom, pero las cicatrices en mi espalda todavía duelen como si me las hubieran hecho ayer. 50 años. 50 años para que cada país se reconstruyera y recordara quiénes éramos como pueblo. Al menos, esa es la historia oficial. La verdad es que solo queríamos que todo terminara, el odio, el racismo, la guerra. México, y espero que América también lo haya redescubierto, fue una vez un lugar de esperanza, de libertad, de justicia. Pero en algún punto, esos ideales se torcieron para servir al odio. Me detengo a mirar por el borde del puente, esforzándome por ver mi reflejo en el agua oscura del río debajo. El sol, poniéndose detrás de nosotros, proyecta la larga sombra del puente sobre la superficie. Pero no veo más que un flujo de tinieblas. El puente, aunque firme y funcional, no tiene el encanto ni la fama de su predecesor. La Ciudad de México lloró a su gente, sus edificios, pero perder el viaducto y el Palacio Nacional dejó una herida que nunca sanó del todo. Miro a la pasante, que también observa el agua. Es de esas generaciones nacidas después de la guerra, jóvenes que apenas empezaron a ver cómo se reconstruía todo. Su conocimiento histórico es fresco, limitado a los libros que ahora carga. Antes de apartar la mirada, veo que sus labios se mueven y escucho su pregunta. Me contaron que el río Churubusco era un cochinero antes de la guerra. Pero esto es lo único que he conocido. ¿Cómo pudo cambiar tanto el mundo en 50 años? He visto los mapas viejos. He oído lo que pasó en Haití, creo. ¿Cómo puede ser tan diferente a hace 50 años? Cuando pierdes a la mitad de la población, el ego geográfico deja de importar. Después de Italia, Canadá, Nigeria, Alemania y nosotros aquí en México, ni siquiera sé si has visto un mapa de esos países ahora. Después del falso tratado de encerrarnos en nuestras fronteras y retirarnos del mundo, el resto se unió para sanar. Les debíamos eso a nuestras familias, a nuestros países y a los revolucionarios que antes nos advirtieron del peligro del odio y la guerra. Y Estados Unidos no pudo ser parte de eso. Pudieron. Pudo haber sido así. Pero una serie de decisiones dejó claro que no era lo mejor. Ellos traicionaron sus propios ideales. Se volvieron arrogantes, amargados. Se autoproclamaron líderes del mundo, rápidos para actuar pero lentos para reflexionar. Podrían haber sido parte de nosotros, pero cuando lo primero que hicieron después de la guerra fue exigir reparaciones por un conflicto que ellos iniciaron, supimos lo que teníamos que hacer. El acuerdo de 50 años termina en 12 horas, señor. ¿Qué pasa cuando vuelvan a conectarse con el mundo y vean todo lo que hemos logrado? ¿Qué tal si nos consideran villanos por haberlos aislado? Entonces les diremos por qué. No tendrán más opción que aceptarlo. Digo estirándome y haciendo un gesto para seguir caminando. ¿Y si no lo aceptan? Pregunta titubeando. Entonces haremos lo que ellos intentaron hace 50 años y casi lograron. ¿Qué cosa? La miro, sintiendo como la amargura me invade por dentro. Los borramos del mapa.
La Tercera Guerra Mundial cayó sin avisar, como la lluvia ácida en temporada de smog. Ni los más paranoicos se la veían venir, ni con toda la tensión que ya se mascaba entre potencias. Para la banda en general, una guerra mundial era algo arcaico, como de esos libros polvosos o pelis de la Cineteca, Blitzkrieg, cámaras de gas, pedazos de gente regados en avenidas y campos. Puro horror del siglo pasado, ¿no? Cosas que ya no deberían pasar, menos en un mundo que, según esto, había madurado. Pero ya sabes, los políticos siguen siendo los mismos cabrones de siempre. Y fue Estados Unidos el que aventó la primera piedra. Yo estaba comiéndome una nieve de mamey con mi jefa, un dominguito soleado en Coyoacán, cuando su celular vibró, guerra mundial declarada. La gente se paniqueó machín. Redes saturadas, el Twitter reventando con gritos digitales, no mamen, ya valimos madre todos. Y, pues, sí. Más o menos. En cosa de 8 meses, se fueron más de 5.000 millones. ¡Pum! Ciudades enteras desaparecidas por las armas nucleares, como si las hubieran borrado con Photoshop. Y luego, paz, pero con condiciones. Cada país tenía que encerrarse en sí mismo por 50 años. Nada de fronteras abiertas, nada de hermanos del mundo. Si alguien cruzaba, lo hacían polvo. Así, tal cual, con ametralladoras automáticas en las orillas, sin juicio ni advertencia. Pero esa clausura era pura trampa, güey. Una venganza silenciosa contra el ego gringo. Porque nosotros, los demás, no teníamos el problema. Era su castigo. Mientras ellos se quedaban solos, el resto del mundo se alivianó. Como decía mi mamá, nos levantamos, mijo, como siempre. No hubo ni una guerra más. Ni pleitos fuertes entre países. La tecnología despegó, las culturas se mezclaron, las fronteras se borraron. Una chulada, la neta. Y mientras tanto, los estadounidenses seguían encerrados, apagados del mundo, como debía ser. Cumplí 56 años el día que se cumplían los 50 de su encierro. Los muros que rodeaban Gringolandia cayeron por fin. Y todos vimos, como en cadena nacional, con mirada burlona, como el compa popular que ve regresar al niño raro del salón. Les íbamos a presumir el nuevo mundo, uno sin ellos. Un mundo donde ser americano ya no era el sueño de nadie. Las puertas se abren, y nada. Silencio total. Yo era una de las camarógrafas del equipo que acompañó a un reportero a lo que quedaba de Nueva York, con soldados de la coalición asiática cuidándonos las espaldas. El centro de la ciudad estaba hecho cagada. No como después de una guerra, porque ahí apenas cayeron bombas, sino como después de una invasión de ratas gigantes o algo peor. Restos de coches oxidados, esqueletos en las banquetas, edificios abiertos como latas. ¿Así estarían las demás ciudades? ¿Se habrían dado en la madre entre ellos? ¿Se extinguieron solitos? Todo lo transmitíamos en vivo, desde lo que quedaba de Central Park, que ahora era un paraje postapocalíptico, más seco que el Ajusco en mayo. Fue ahí donde lo vimos, un vato tirado, flaco como alambre, cubierto de tierra y quién sabe qué más. Cuando nos vio, se encogió, como si le hubiéramos activado un trauma profundo. Algo le pasó. Algo feo. El reportero se le acercó con cuidado, preguntando qué había pasado. Y el señor, sonrió. Pero era una sonrisa rota, vacía. Como de esas que ves en las pesadillas. Lárguense. Dijo con la voz hecha pedazos. Tosió, y la sangre salpicó el suelo. Señor. Preguntó el reportero, sin moverse. Que se largue. Gritó, y se incorporó de golpe. Pero no nos veía a todos. Me miraba directo a mí, a través de la lente de mi cámara, como si me conociera de toda la vida. Cierren las fronteras, mientras aún puedan. Sálvense. No pude evitarlo. Le pregunté. ¿Por qué? Él se volvió a recostar, con la vista clavada en el cielo gris. Entonces escuchó. Un chillido largo, terrible, como de un animal que no debería existir, que no cabe en la lógica. Algo allá, en lo profundo de las ruinas, rugía. El hombre apenas susurró. ¿Por qué Área 51?